bendecimos, Dios. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien, que Dios sea siempre concediéndoles salud y todo lo que les hace falta. Muchas gracias, como siempre, por seguir en sintonía de este canal cristiano. Lucho te predica acerca de Dios. Quiero preguntarte, ¿cómo se puede lograr tener un corazón que agrade a Dios? O bien, ¿cómo ser un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Alguna vez has intentado alcanzar eso? ¿Cómo ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? He estado meditando en esa pregunta porque siempre que leo en la Biblia acerca del rey David, es interesante porque la Biblia dice de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted no va a leer eso de ninguna otra persona en la Biblia, solo de David. Como que Dios se agradaba siempre de lo que hacía David. Y a veces nosotros llegamos a pensar que eso es algo difícil de lograr. Llegamos a pensar que para ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, necesitamos ser perfectos, intachables, sin falla, sin pecado, 100% santos. ¿Verdad que llegamos a pensar de esa manera? Pregunta, señores, ¿David era un hombre sin falla, intachable, que nunca pecó? Claro que no. David era un hombre de carne y hueso. En la Biblia encontramos algunos errores que él cometió, errores grandes. Él se equivocó, él pecó. Sin embargo, en la Biblia leemos que Dios se refería de David como un hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? ¿Cómo yo puedo ser así y que Dios se agrade de mí? De eso vamos a estar hablando hoy, porque yo considero que como cristianos, como creyentes, como seguidores de Jesús, nuestra intención, nuestro deseo es agradar a Dios, nuestro Padre Celestial. ¿O me equivoco? Si usted no desea agradar a Dios, entonces hay un problema serio en su vida. Si usted es cristiano y no quiere agradar a Dios, hay un problema. Pero si usted es hijo o hija de Dios, lo que usted quiere es agradar a Dios. Y usted quisiera ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, que Dios se agrade de tu vida, claro que sí. Por eso he decidido adoptar este tema. Bien, un hombre conforme al corazón de Dios, como hablábamos al principio, en este caso la Biblia toma el ejemplo de David, el rey David. Es necesario que entendamos que un hombre conforme al corazón de Dios no es alguien perfecto, sino es alguien cuya vida está marcada por la obediencia, el arrepentimiento sincero y el deseo genuino de cumplir la voluntad de Dios. Es una persona que ama a Dios sobre todas las cosas. Se caracteriza por la humildad, la lealtad y es un líder que sirve, como David, un líder que sirve. Esta persona vive constantemente reflejando el carácter de Dios. Ahora, hay ciertos pasajes que hablan de esto, no son los únicos. Está en Hechos capítulo 13, versículo 22. Ahí leemos
acerca de lo que estamos hablando de que David era conforme al corazón de Dios, Hechos capítulo 13, versículo 22, y Primera de Samuel capítulo 13, del versículo 13 al 14. Es más, yo quería leerles a ustedes lo que dice Primera de Samuel capítulo 13, del versículo 13 al 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Aquí Saúl, ustedes saben, era desechado, mas ahora tu reino no será duradero, le dijo Samuel a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Samuel estaba hablando de David. David, un varón conforme al corazón de Dios. Saúl iba a ser desechado y David iba a ser ungido por rey sobre Israel. Qué interesante. Sin embargo, como ustedes, yo sé que piensan que para ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, creen hasta cierto punto que tenemos que ser sin tacha, sin pecado, sin falla. Y está bien que anhelen eso, porque eso es lo que Dios quiere, nuestra santidad, nuestra santificación, que seamos íntegros, que seamos sin tacha. Eso es lo que Dios quiere. Sin embargo, la realidad es que nosotros no somos perfectos. David no fue perfecto, todos nos equivocamos, todos pecamos de una u otra manera. No practicamos el pecado como los inconversos. Fallamos porque estamos aún en este cuerpo, cometemos errores, pero no es algo que lo hagamos como un estilo de vida, no es un estilo de vida. Y ahora nuestra diferencia, la diferencia si nos comparamos con los inconversos, es que ahora nosotros reconocemos el pecado cuando fallamos, pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos y le pedimos a Dios que nos ayude a no volver a fallar. Así era David. ¿Cuántos creen que David no pecó? En realidad sí. Y quiero leerles lo que David hizo. En segunda de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al 27. Como ustedes sabrán, David en cierta ocasión se paseaba por la terraza del palacio y entonces vio a una mujer que se estaba bañando. Era la mujer de Urías Eteo. Esta mujer se llamaba Betsabé. El asunto es que David la codició y decidió quedarse con la mujer de Urías Eteo, a tal punto que él planeó y mandó a Urías Eteo al frente de la batalla cuando la guerra estaba más recia. Mandó a Urías por medio del general del ejército de Israel en aquel entonces. David mandó a Urías al frente de batalla cuando la batalla estaba más recia para que lo mataran. Entonces David planificó, quiso que mataran a Urías. Él arregló su muerte. A Urías lo matan en esa guerra y luego David se quedó con la mujer de Urías, Betsabé. David cometió adulterio y mandó a matar a un hombre. Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 al 27. Allí encuentran el relato. Claro que sí, David pecó y de una manera grande. Sin embargo, también Dios perdonó a David. Eso lo encontramos en Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13.
cuando David reconoce su pecado frente al profeta Natán, David dice, he pecado, reconoció su pecado. Y el profeta le dijo, Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Dios perdonó a David. David se arrepintió de su pecado, lo reconoció y se humilló delante de Dios y Dios lo perdonó. Esto nos tiene que quedar claro que para ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios no quiere decir que seamos perfectos, pero que nuestro corazón siempre esté inclinado a querer hacer la voluntad de Dios, aunque tengamos muchas fallas e imperfecciones. Nuestro corazón siempre tiene que tener el deseo de agradar a Dios en medio de nuestras dificultades, luchas, imperfecciones, tentaciones. Nuestro corazón tiene que querer agradar a Dios. Esa es la diferencia. Por eso es que David era conforme al corazón de Dios. Quiero mencionarles algunas características que se encontraban en David. Si usted tiene alguna de estas características o todas, entonces usted podríamos decir que es un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. 1. David perdonó a sus enemigos. ¿Recuerdan cuando Saúl estaba en una cueva y David estaba detrás de él sin que Saúl lo supiera? David lo pudo matar porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarle igualmente, pero David perdonó la vida de su enemigo. 2. David amó a sus enemigos. Aunque Saúl lo quería matar, David no lo quería matar. David le amaba a él y a Jonatán, su hijo. David fue humilde y leal. David practicó la justicia, quería el bien y no el mal. David servía a los demás, a su propia generación. Siempre estaba velando por las necesidades del pueblo. David reconocía sus pecados, se humillaba y pedía perdón a Dios constantemente. Algo que me gustaba de David es que siempre consultaba a Dios antes de tomar una decisión o de hacer algo. Ustedes han leído en la Biblia, primera, segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, que siempre que David iba a hacer algo, antes de hacerlo, antes de ir a una guerra, antes de hacer algo, él consultaba a Dios, oraba primero. ¿Usted cumple con todas estas características? Analícelas, medítelas, y si usted cumple con todas estas características, entonces usted también es un hombre o una mujer que agrada a Dios conforme al corazón de Dios. Recuerde, esto no está distante o fuera de nuestro alcance, es algo posible de lograr, pero usted necesita tener ese corazón humilde, reconocer su pecado, humillarse y venir siempre delante de Dios. Dios te perdona, Dios te restaura. Reconoce a Dios en todos tus caminos, en medio de tus imperfecciones. Acércate a Dios para que Él te transforme para ser mejor. Búscale, no te alejes, acércate a Dios siempre, en todo momento, y tu corazón será transformado. Tu intención, el deseo de tu corazón tiene que ser siempre agradar a Dios en medio de tus imperfecciones. Tienes que anhelar agradar a Dios. Eso va a hacer que seas agradable delante de Dios y poco a poco Dios te va a ir transformando, moldeando. Espero que este video te haya gustado, te haya ayudado a entender por qué Dios siempre se refería así de David. Comparte este video con otros, que Dios les bendiga y nos vemos muy pronto.